Bueno, nos encontramos en el despacho del jefe de gabinete. Como siempre, agradecemos al doctor Cayetano Arturo Patimo que nos reciba. Buen día, muchas gracias. Buen día, Alejandro, a usted y a todos los que, no, a vos, ya hace tanto tiempo, y a todos los que nos escuchan y nos ven ahora por el streaming. Eh, Arturo, bueno, queremos una opinión. Estamos recogiendo opiniones a raíz de lo que sucedió el pasado jueves en la sala de sesiones del Consejo, donde se aprobó un despacho de comisión firmado por, llamémosle la totalidad, los 5 concejales, ya que Laura Magnini no estaba, está con pedido de licencia, de modificaciones a la ordenanza, la 3226 del año 19 de la Caja de Jubilaciones. Bueno, queremos saber qué opina, si bien es cierto todavía no está en vigencia y digamos, tiene tiempo el Ejecutivo de hacer el decreto de aceptación, de vetarla parcial o totalmente. Ahí está. ¿Qué es lo que opinan sobre estas modificaciones, estos artículos? Bueno, en primer lugar, me parece bueno para clarificar la cuestión, esta modificación que se votó en el Consejo la semana pasada es en relación a algunos puntos de la ordenanza nueva que se votó hace 2 años, en noviembre del 19, que fue una reforma integral. Yo me quiero referir un poquito a esa ordenanza porque, digamos, sin referirnos a aquella es muy difícil hablar de esta reforma porque está basada justamente en aquella. La ordenanza del 2019, la que está vigente, significó para la Caja un cambio de sistema desde nuestro punto de vista muy importante. La Caja, el sistema que existía antes de esa ordenanza, era un sistema que había generado la quiebra absoluta del sistema jubilatorio municipal. Voy a recordar que al primero de... Para tirar un número y para que veamos de qué estamos hablando, al inicio de la pandemia, que fue 3 meses después de la puesta en vigencia de la ordenanza, la deuda de la Caja en general era de más de 10 millones de pesos. Para que tengamos una idea de cuánto era 10 millones de pesos en esa época, estamos hablando de 1,5 veces lo que se pagaba de beneficios por mes. Esa era la deuda. Esa era la deuda. Lo digo así porque como hay tanta inflación uno pierde la relación de... Bien. Esa situación había sido causada por ese sistema, la falta de administración del mismo. ¿Por qué? La primera vez que dio déficit la Caja fue en diciembre del 2015, 80.000 pesos. Hasta ese momento, en los 50 y... no, perdón. La Caja se fundó en 1952. Hasta noviembre del 2015, los aportes excedían los beneficios. Es decir, que en el 2015, en diciembre, alguien tendría que haber agarrado un cajón y tendría que haber brotado la... Porque hasta ese momento había excedente. Es decir, lo que iba de aporte a la Caja, el aporte que se debía pagar, Sí. era superior a los beneficios que pagaba la Caja. En diciembre del 2015 no había plata. Pero usted me está... Yo estoy recordando que había muchos inconvenientes en el pago a los jubilados. Antes de esa fecha. Claro, sí. Que inclusive se le pagaba en cuota porque no había transferencia y además aquella famosa deuda histórica, Ni ¿no? con la deuda. Le voy a explicar cuál es el problema. Todos los ejecutivos hasta diciembre del 2015, todos, Sí. lo que decían es cuánto necesitas para pagar. 3 millones. No importa
votaba si los aportes eran 6, le pasaban 3 millones. Todo eso generó que la falta de administración del sistema impidiera que la caja se hiciera de todo financiero y hubieran podido solventar la situación que a la larga fue que aumentándose esa deuda, ¿no? Había dos deudas, la histórica aquella y la permanente que iba todos los meses. Todos los meses. Sí. Bien. Eso hizo eclosión, un día iba a hacer eclosión y hace eclosión en diciembre del 2015. Cuando nosotros nos hacemos cargo de la administración en diciembre del 2015, y yo lo dije en la primera reunión de directorio a la que fui, que fue la del diciembre de 2015, como representante del Ejecutivo, dije, tenemos que trabajar porque esta situación, lejos de mejorar, va a ir empeorando. Y dije, ¿por qué? Desgraciadamente no me equivoqué. Y la situación fue empeorando. ¿Por qué? Porque ya la cantidad de jubilados excedía el promedio que se llevaba hasta ese momento, los aportes no alcanzaban para eso y el déficit iba creciendo mes a mes. Se toma la decisión desde el Ejecutivo de mandar una reforma en el 17, en el 2017, una reforma que fue yo diría bastardeada por todo el arco político, 2 años para tratar 5 artículos. Nos reuníamos todos los miércoles en la caja, era el directorio ampliado con los concejales, algunos que hoy son concejales, iban como representantes de AJUPEM, y nunca se consiguió un dictamen en coincidencia. Llega 2019 y el concejal Mazuco presenta un proyecto, si bien basado en el nuestro, con algunas modificaciones bastante considerables, especialmente en el tema del déficit y demás. Finalmente, después de algunas conversaciones, es el que se termina aprobando en noviembre del 2017. Quiero referirme una sola cosa, algo que dijo ayer Agüero, que no es representante de los jubilados, es un jubilado, voy a decirlo, porque digamos, él no va al directorio, no concurre, no, es un jubilado. Claro, es un jubilado y me pidió que quería dar su opinión. Lo que quiere decir es que esa ordenanza del 2019 tiene, desde mi punto de vista, un montón de cuestiones que no tenía la anterior que mejoran enormemente el sistema. Porque lo único que se habla es de examen. Pero en realidad... No, se habla de otras cosas también. La del 2019, entre otras cosas que hay, yo no sé si corresponde o no, si es constitucional o no, pero hay una merma en los haberes de los empleados que está regulada por un artículo que fija que el excedente de 4... Bueno, yo me refería a eso. Pero eso no es de los empleados, eso es para los... Sí. Sí. Lo que tiene el sistema nuevo, esta reforma sigue ese sistema de la del 19, porque lo único que hace es perfecciona algunos artículos. El sistema que tiene la caja, esta caja, y el 95% de las cajas del país, le dirá el 99% de las cajas del país, es un sistema que se llama de reparto. ¿Por qué se llama de reparto? Porque está basado en que todo el mundo tiene derecho a una jubilación. Es muy parecido al del ANSES, los sistemas de solidario y de reparto. Ahí está plata, repartimos tanta que hay, y normalmente tiene mínimos, digamos, jubilaciones o mínimos, y jubilaciones y beneficios. El sistema anterior no tenía máximos. Tampoco tenía la jubilación por tareas diferenciales. El sistema anterior. Tampoco
tenía la jubilación para edad avanzada, porque había trabajadores que por haber entrado muy tarde no podían jubilarse nos pasaba gente que tenía más de 70 años y estaba trabajando porque todavía no había cumplido los años de aporte. Todo eso fue resuelto por la ordenanza del 2019, es decir, un emprolijamiento general. En ese emprolijamiento general se fijaron mínimos y máximos. Los mínimos, el mínimo en la 19 era una categoría de FESTRAM 82%, porque se defiende el 82%, el 82% de la categoría 8 de FESTRAM, y el máximo eran 82% de la categoría 8 de FESTRAM. Un reclamo que hacía los jubilados era: ¿por qué usamos la de FESTRAM y no usamos la de la municipalidad? La de la municipalidad es 45% más que la de FESTRAM. No viene al caso en este momento porque la municipalidad paga en la categoría 8 45% más la FESTRAM, pero es así. Cuando se trata de esto en la reforma, en esta reforma que estábamos hablando, nosotros lo que dijimos claramente, lo tratamos en el directorio, porque el espacio de comisión que ustedes tratan está pasado por el directorio. Yo lo que dije era: a nosotros no nos importa mucho si usamos la escala de la FESTRAM o la escala de la que fuera. Sí. Lo que sí nos importa es fijar un máximo que, desde este punto de vista, como ahora se cambió a 3 categorías 8 de la municipalidad, eso implica que el salario, el beneficio máximo andaría alrededor de los 175.000 pesos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la cuenta debidamente hecha, yo tengo que tomar las 3 categorías, el 82% de 3 categorías de la municipalidad, pero le tengo que agregar el adicional por antigüedad que todos los jubilados cobran. Como tienen 30 años de aporte y cobran 1% por cada año, eso también forma parte del beneficio. ¿Qué quiero decir? Eso lleva el máximo al mes de diciembre, a este mes, a 172.000 pesos. El máximo de la jubilación. Y habíamos propuesto desde el directorio que el mínimo fuera una categoría, el 82% de categoría 8 de la municipalidad. El Consejo decidió mantener la que estaba, con lo cual nosotros lo que proponíamos desde el directorio era que se aumentara el mínimo en 53%, y el Consejo Deliberante, no sabemos por qué motivo, decidió mantenerla en lo que estaba. ¿Qué quiero decir? Usemos la escala que usemos, y usemos la de FESTRAM. El sistema, por definición, si es un sistema solidario, debe tener un mínimo y debe tener un máximo. No es un sistema de capitalización, sino uno de reparto. Y esa es una definición muy importante que nadie se acuerda. Le pregunto, ¿por qué se utilizan como escalas tanto de mínimo como de máximo? Pregunto. Sí. A ver, una de la categoría más baja para tener de referencia. Se podría usar cualquiera, Alejandro. Podríamos haber usado la 10, la 15. Se usó la 8 porque era la inicial y era fácil hacer la cuenta. Pero lo importante era fijar un máximo que tuviera relación con algo y un mínimo que tuviera relación con algo. Y que fuera ajustable en el tiempo y que no necesitara de una reforma, de una actualización legislativa cada vez que hay inflación además. Entonces, por eso nosotros había que fijarlo. Está perfecto. Quedó fijado en 3 categorías de la municipalidad, 8 de la municipalidad, que da por resultado que el máximo ha aumentado un 14% frente a la otra escala que estaba fijada. Y con esta modificación, pregunto, sí. Los pasivos, ¿se benefician o se perjudican con esta modificación? Estamos hablando de
Esto rige para las jubilaciones que se van a otorgar para adelante. Usted lo que me está preguntando es por el 10% que pagaban los pasivos, Sí. aquellos pasivos anteriores Sí. que excedían el máximo. Porque esta caja tiene 29 jubilados que excedían ese máximo. 29 jubilados que, para ser exacto, se llevan el 25% del total de los beneficios. Hay 29 jubilados que cobran el 35% de los beneficios. Sí. Y hay 170 jubilados que se llevan el 65% diferente. Esos jubilados tenían un adicional a los gastos administrativos que están fijados para todos en 3%, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entre el máximo y lo que cobraban, pagaban un 10% adicional. En esta reforma, y como lo habíamos dicho originalmente, la reforma la ordenanza del 19 tenía institutos que iban a ser modificados cuando la situación de emergencia de la caja fuera mejorando. Y en este sentido se eliminó ese 10% ahora, es decir, era el artículo 67 Sí. y su correlativo, que era el inciso 14, el inciso de 14. Ese 10% ya no existe más. No importa el máximo o el mínimo, ya no se cobra. De la misma manera... Bueno, pregunto lo siguiente, porque a mí el tema de los números no... No quiero hablar de No, está bien, pero digamos, antes, o digamos en la 3226, Sí. el 19, está fijado para los pasivos que aquellos que superen 4 veces la 8, de eso que supera, de ese pagaban excedente, el 10%. le descontaban el 10%. Sí, señor. Ahora, eso ha sido modificado y dice que del excedente de No existe más pero un pago sobre el excedente. ¿Y este cómo es entonces? Pregunto. No hay excedente, no se paga el 10%. Dice superior al 82% de 3 veces el importe establecido en la categoría 8. Claro, pero había un artículo, el 67, Sí. que decía: aquellos que superen eso que usted está leyendo, Sí. pagaban el 10%. Ese artículo fue derogado, así que el 10% no existe más. ¿Y entonces por qué se modifica este? Se modifica el máximo que... Esa escala es para el máximo que puede otorgar la caja como beneficio jubilatorio. El máximo Sí. es 3 categorías, el 82% de 3 categorías 8 más el 30% de antigüedad. Ese es el máximo que puede pagar la caja como beneficio. Bueno, pero por eso le pregunto, y a lo mejor voy a pedir disculpas si no entiendo. Si antes había un máximo de 4, ahora hay un máximo de 3. Entonces quiere decir... No. Ah. El de 4 era sobre la escala de FESTRAM. Ah, Eso eran 99.000 pesos, para que tengan una idea. Sí. Ahora son 3 de la Municipalidad de Rufino, son 120.000. Las 3 de la Municipalidad de Rufino es más que 4 de la FESTRAM. El dinero. Esto implicó que el máximo sí. sube 14% por ese cambio legislativo. Bien. O sea que ahí con eso, digámosle así entre comillas, el pasivo se beneficiaría. ¿Pero cuáles pasivos se benefician? ¿Los que ya están cobrando o los que se jubilan a partir del... Los que se jubilan a partir de ahora se benefician, y los que ya están cobrando también, porque ese 10% Sí. ha sido eliminado porque el que lo fijaba estaba en el artículo 67 y ha quedado eliminado. No hay una sobretasa administrativa del 10%. No existe más. Está derogado. ¿Y ustedes están de acuerdo? ¿El Ejecutivo está de acuerdo con esto? Por supuesto, lo propusimos nosotros en el directorio, que fue lo que mandamos a la caja, y le pediría que, si usted seguramente va a tener una conversación con el presidente, le pida la nota que le envió el directorio a los concejales con estas recomendaciones del directorio. Ahora, olvidémonos un poco de los números, porque esta ordenanza lo que tiene es un prolijamiento de algunos defectos que tenía la ordenanza, como por ejemplo, el
En la jubilación por edad avanzada se decía podrán acceder y ahora es accederán. ¿Qué quiere decir? Que a los 70 años cualquier trabajador debe jubilarse. No se puede trabajar más allá de los 70 años. La ordenanza tiene previsto cómo se calcula el haber. Generalmente le pregunto, es como a veces como la nación, que uno se jubila antes y del haber le hacen un descuento. No, eso es... No. La jubilación por edad avanzada sí. la perciben aquellos que teniendo 70 años no cubren los años de servicio, que son 30. Sí. Como no tienen ni años de servicio ni años de aporte, lo que fija es una escala que según la cantidad de años de aporte es el haber jubilatorio. Ajá. Es decir, cobran un poco menos, sí, pero se pueden jubilar sin descuento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el importe para el que tiene 20 años es el 70 o el 75, no me acuerdo, por ciento del haber normal. Claro, porque el otro sistema es que, bueno, se le paga la mínima, pongamos 1.000 pesos, por eso lo quiero aclarar, porque ayer abuelo dijo, no, hay gente que se ha jubilado comprando años. No existe comprando años. Lo que él se confunde es con lo siguiente. La reforma del 19, y no ha sido cambiado, adopta lo que se llama el sistema de reciprocidad. ¿Qué es el sistema de reciprocidad? Si alguien trabajó en otro lugar y tiene aportes en otro lugar, con esa certificación que le da el ANSES de sus aportes, se le computan los años de servicio que corresponden. Quiero decir, si alguien trabajó 25 años en la municipalidad y 5 en el ferrocarril, trae la certificación de servicio y junta 30 años y puede jubilarse. Ajá. Ahora, ¿cuál es el tema? También la ordenanza, a mi juicio correctamente, el sistema de reciprocidad, si bien reconoce aportes y servicios, en realidad, en la realidad, lo único que reconoce es servicios. Porque los aportes nunca vienen. Claro. ¿Se entiende? Sí. No aparecen. Esos aportes que están en otra caja nunca vienen. Entonces, lo que dice la ordenanza es, aquel que haya traído aportes de otro lugar y está certificado por el ANSES, se puede jubilar, pero tiene que aportar a la caja aquello que le faltaba y que no ha sido aportado. Ejemplo, en el mismo ejemplo que dije, 25 años en la municipalidad, 5 años en el ferrocarril. Bien, te faltan 5 años de aporte, no de servicio, los 30 de servicio los tenés. Te jubilamos y debes 5 años de aporte. Se hace la cuenta cuánto es, se toma el último aporte que realizó en la municipalidad y se lo multiplica por los periodos que faltan, y la ordenanza dice, se le descontará del haber hasta el 15% del haber para pagar esa deuda por aporte. ¿Por qué se dice hasta el 15? Porque dependiendo del monto, el directorio puede graduar y decir, te descuento el 10, el 5, pero la tiene que pagar. Eso ha pasado, ha sucedido en los últimos, debe haber unos 15 más, no tanto, sí, entre 10 y 15 jubilados en los últimos tiempos que se adhirieron al régimen de reciprocidad y por este tema están pagando esos aportes. No hay compra de aportes, eso quiero significarlo claramente. Y algo que también ayer se dijo y que es un error, se habló que es una barbaridad que no se computa en las horas extras. Hablamos desde el desconocimiento. Las horas extras para el régimen municipal, y eso está en el 92-86, son conceptos no remunerativos. ¿Me escuchó, Alejandro? Sí. Es decir, por la ley 92-86, las horas extras que se pagan no tributan aportes. En otros lados, en otros regímenes sí. En este, no. Ajá. Usted me dirá, ¿está bien, está mal? Es una ley provincial, lo fija así, nosotros no podemos modificarle. Entonces, las horas extras, como no tributan aportes,
tampoco se computan a los efectos del cálculo del haber jubilatorio. Y eso fue una de las cosas que se puso en esta reforma de hace unos días, porque no estaba expresamente establecida y debía hacerse para ponerla en consonancia con la ley provincial. ¿Y el resto de los adicionales? Sí, eso que dijo Agüero es... Agüero habla... No, de Agüero, yo lo echaba. No, pero hay un tema. Todos los adicionales tributan, absolutamente todos. El 100%, lo de tarea pesada, los de tarea riesgosa. Te digo más, los de tarea riesgosa tributan más, digamos, aquel trabajador que tiene una tarea riesgosa, sí, y que cobra adicional, tributa un 1% más de aportes personales y la municipalidad tributa 2% más. ¿Por qué? Porque esta nueva reforma, la del 19, fija que esa persona que tiene tareas riesgosas puede jubilarse antes. Entonces, como puede jubilarse antes, se hacen aportes más altos para solventar esa diferencia en la edad de jubilación. Pero el sistema que tenemos hoy, sí, para mí es amplía. ¿Tiene algunos problemas? Seguramente. Y hay que ir modificándolos, seguramente. Pero es ampliamente mejor que el que teníamos. Y se lo voy a graficar con una sola cosa. En el año, cuando empieza la pandemia, en marzo, sí, marzo del 2020, la caja debía 10 millones de pesos de ese momento. Entre eso, había 27 jubilados que se le debían saldos de algunos meses. Sí. 22 habían hecho un reclamo administrativo y 27 habían hecho un reclamo judicial por ese tema. Había otro grupo que se le debía octubre del 2019 un saldo. Se debía a IAPOS 3.400.000 pesos. A la FETRAN se debía casi 1 millón de pesos. A JUPEM también se le debía aproximadamente 1.700.000 pesos. A las farmacias se le debían 300 y pico de mil pesos. Digamos, la deuda era más de 10 millones de pesos. El sistema implementado en el 2019, fines, arranca el 1 de enero del 2020, vamos a decirlo así. En estos, pandemia mediante, que nos paró 6 meses, voy a decirlo así, ha pagado el 60% de esa deuda. No solo que ha cancelado el 60% de esa deuda. A raíz de la modificación del 19. Eso ha permitido. Ajá, varias cosas. Le voy a decir que ha permitido. ¿Se acuerda cuando se desdoblaba el pago? ¿Sí? Hoy la caja paga en un solo pago, no importa el monto. Hay jubilados que cobran 20.000 pesos y hay jubilados de 200.000 y todos cobran el mismo día. Se cobra el séptimo día hábil de cada mes. ¿Por qué el séptimo? Tiene una razón. Gran parte, el 70% del dinero que se paga proviene de los aportes de los activos. Sí. Los activos cobran el quinto día hábil. Esos aportes se detraen, es decir, se restan de lo que pagan cuando se pagan los sueldos y se envían a la caja. Este procedimiento, normalmente la transferencia demora entre 24 horas. Por lo tanto, hay que tomarse 2 días más para pagar. Por eso se toma el séptimo día. Eso ha sido un beneficio para todos. Hemos cancelado la deuda. Hemos generado deuda. Te pregunto, hoy, de esos 10 millones que se han ido cancelando, hoy, ¿se debe a algo? ¿Queda un resto de esos millones? Se haga 4 millones. ¿Qué? Y le puedo decir, por ejemplo, se ha cancelado a JUPEM, que es
está cancelando, en marzo se termina de cancelar. Anfetram se ha cancelado el 65% de la deuda, quedan 10 cuotas de 27.000 pesos. Las farmacias se han cancelado en enero. Todos los saberes se debían, saldos, todo ya está cancelado, es decir, no hay deuda alguna con ningún jubilado. Y lo único que queda, hemos hecho un convenio con el IAPOS, que se viene cumpliendo satisfactoriamente, que va a terminar el año que viene, con las cuotas que se van pagando. Y no se está generando deuda nueva. ¿Qué quiero decir? Se pagan las farmacias al día, se paga IAPOS al día, se paga Anfetram al día, todo, digamos, las deudas, hoy no tiene deuda corriente la caja, lo cual le da una previsibilidad muy grande para el futuro. Bueno, está bien esto que me está planteando, me está diciendo que ha mejorado la situación económica de la caja. Sí. Brevemente, le pregunto. Esta la del 19 y esta modificación, ¿beneficia al pasivo? ¿Beneficia al activo? ¿O hay algunos puntos que digamos que la ley no puede conformar a todo y en la mayoría se beneficia? Hay varios temas. Por ejemplo, la del 19, usted sabe, fue la discusión, la madre de todas las discusiones, fue el aumento de la... Sí. Pero el aumento de la... Y era un poco necesario también, ¿no? Era el ajuste de una caja al resto del país. Después me puede gustar o no, pero la realidad era lo que decía. Pero también tengo que reconocer que el sindicato en este caso reconoció que eso era muy importante y que hacía a la sustentabilidad futura de la caja. Sin eso la caja era absolutamente inviable. Pero, y voy a la pregunta, tiene ciertas cosas que van mejorando la situación de cada uno de los sectores. Ejemplo, cuando se promulga del 19, se aumentaron los aportes, tanto los personales como los patronales. La municipalidad pasó de pagar 15,2 a 17,2. Y los trabajadores de 13 pasaron a 14,5. De 12,5 a 14,5. Como se entendió, ¿por qué? Porque en ese momento hubo un acuerdo entre todos. Y eso es lo que a veces nos pusimos de acuerdo. Bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo. Hay que salvar la caja. Hay que salvar la caja y todos tenemos que poner. No hagamos cuestiones si... Por ejemplo, voy a poner algo. Los funcionarios que por ley tenemos que elegir, podemos aportar esa caja o a la que seguimos aportando, Sí. estamos compelidos a aportar ciertas sumas a la caja, sabiendo que nunca nos vamos a jubilar en esa caja. Claro, ¿no hay un artículo que se modifica ahora también en esta? Bueno, eso, sí. Cuando el directorio manda su opinión, dice, ese artículo que ahora hace pagar otro aporte más a los funcionarios, no debía ser establecido, porque ya el anterior, el que ya estaba, era vidrioso en cuanto a su constitucionalidad. Poner otro más lo hacía más vidrioso. Los concejales decidieron ponerlo. Pero más allá de esto, los activos vienen reduciendo aportes patronales, medio punto por año. Se vuelven a lo anterior. No sé cómo es acá, a 12. A 12. Porque a nivel nacional el 11 me parece. El 11. Acá siempre el 12, sí. Se fueron a 14,5 y ahora van a volver a 12, de a medio, vamos bajando de a medio punto por mes. ¿Por qué? Porque todos entendimos que la caja merecía que ahí estaba ese 10% que ahora se anuló, sí. Y entonces se van mejorando. Desde nuestro punto, por ejemplo, otro tema que usted decía,
el sistema anterior y la del 19 ya se hablaba del diferimiento de los aumentos a los jubilados. No es verdad que el sistema anterior no lo preveía. Lo preveía. Si se usaba o no era otro problema. Y lo que prevé el 19 también, la del 19, era que se podía diferir hasta 60 días el aumento. Nosotros, para limitar esa facultad, el directorio solicitó que se redujera eso a 30 días. Es decir, el diferimiento solo puede ser 30 días. Y este año se ha utilizado ese diferimiento de 30 días. Nunca se utilizó un diferimiento de 60. Estos hechos, sobre todo, el diferimiento, el aporte de todos. Cuando hablamos del aporte de todos, hablamos del aporte de los funcionarios, de los aportes de los concejales, el primer aumento de los trabajadores activos que también va a la caja, aunque ahora, por el imperio de esta, se divide en tres y no en una vez. Y los jubilados que también aportan su primer aumento en 3 veces y no en una, eso más el diferimiento son las dos claves que ha hecho posible la sustentabilidad de la caja. Cuando hablo de sustentabilidad de la caja, hablo de que pueda regularmente pagar sus obligaciones. Esto no quiere decir que no tenga déficit. La caja sigue teniendo déficit. Por ejemplo, los números del 2022, que ya están provisoriamente hechos, arrojan un déficit de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos para 2022. Es decir, un déficit aproximadamente de 2 millones, más de 2 millones y medio por mes, y que cuando se paga aguinaldo sube a entre 3,5 y 4. Eso es los números que maneja la caja. Ahora usted me abre los ojos diciendo 40 millones. Sí, eso es lo que le cuesta a la ciudad. 40 millones de pesos. Y estoy hablando de que ese... Bueno, pero ¿con qué se salda eso? Con una transferencia que se llama... Con una cuenta que hay en el presupuesto municipal que dice aporte déficit caja de jubilaciones. O sea, digamos, eso es lo que falta, digamos. A ver, el trabajador hace su aporte, la patronal hace su aporte, pero eso no alcanza. Hay una coparticipación que también llega. Sí. Todo eso no alcanza. Bien. Y está comprendido entre entonces, la municipalidad lo que hace es paga mensualmente las diferencias. Bien. Faltan 2, faltan 3, falta lo que falta. Ahora, esto que es un número, 40 millones de pesos para 200 jubilados o 200 beneficiarios, pues no son todos jubilados, hay pensionados y demás, es un déficit perfectamente manejable que si no se hubiera aprobado la reforma del 19, hoy serían 120. Lo que convertiría a la caja en algo absolutamente inviable, que se llevaría a valores de hoy el 15% del presupuesto de la municipalidad. Y yo no voy a hacer más números, yo voy a hacer algo conceptual, Alejandro, ¿qué me parece? Cuando uno piensa un sistema, y lo piensa desde el lugar de la administración del sistema, se benefician todos. No es en perjuicio de nadie. Hoy, los proveedores de la caja, ¿quiénes son? Las farmacias. Las farmacias envían, por ejemplo, el 30 de diciembre la farmacia dice, los jubilados sacaron tanto dinero, el 30. Comunican cuándo. El día 20 cobran. A los 20 días de pasar la factura, cobran. Anfetram, que es la mutual de la Federación de Trabajadores Municipales, tenía cortados los servicios para los jubilados porque no se le pagaba. Hoy da crédito, tiene todos los servicios disponibles para los jubilados. AJUPEM, que no podía dar servicio como la anestesia, algún contribución para CPL y también préstamos, hoy lo puede dar. Los jubilados cobran el día que tienen que cobrar, y eso le da sustentabilidad al sistema y mejora la cuestión.
Cuando uno administra de esa manera y cuando piensa un sistema de esa manera, puede tardar un poco más o puede tardar un poco menos. Hubiera tardado menos si no nos hubiera sorprendido la pandemia, que nos demoró 6 meses. Pero se están viendo los resultados. Y tanto es así, le voy a poner algo, y esto es hay que destacarlo. En la del 19 se cambió cómo se elige el directorio. El directorio está compuesto por 8 miembros, 2 de cada sector, 2 concejales, 2 del Ejecutivo, 2 de los jubilados, 2 de los activos. Y un presidente que es designado por el Ejecutivo, pero no tiene voto. Y 2 años, por 2 años, el cargo es por 2 años, y tiene que ser una vez un empleado activo y después un pasivo. Lo elige el Ejecutivo, pero una vez un activo, otra vez. En la última reunión de directorio, o en la anteúltima, los representantes de los pasivos, que son el grupo que ahora tendría que hacerse cargo de la presidencia, porque a partir del 1 de enero la municipalidad o el intendente tendría que designar un pasivo como presidente, están tan conformes con el manejo de la caja que han pedido que el presidente, que es un activo, continúe el cargo. Eso movilizó una petición del directorio que fue aceptada por los concejales en el sentido de que se mantiene la alternancia, pero el grupo beneficiado con la designación puede pedir que el que esté se le prorrogue el mandato. Pero eso demuestra que los jubilados, que son los primeros beneficiados del buen manejo de la caja, están pidiendo que el presidente se mantenga. Eso está hablando de que están conformes con la administración. Y para dar otro dato que nunca se habla, porque no es un número, hoy los empleados se jubilan antes de irse de la municipalidad. Es decir, usted sabe que sus 30 años se cumplen el 30 de enero. Presente los papeles hoy, se le otorga antes de que llegue esa fecha, y el día 30 usted cobra su liquidación acá, porque es su último mes, y ya cuando sale acá, sale con la jubilación otorgada. Lo cual yo le puedo asegurar que cuando nosotros hicimos cargo... Yo he tenido casos, incluso familiares, con estos 7 meses esperando. Le voy a decir un caso. Cuando yo me constituyo por primera vez en el directorio, había 27 beneficios sin otorgar desde hacía un año. Hoy es 0. No hay espera. Es decir, usted empieza su trámite antes de llegar el día, entonces se le otorga a partir del día. Usted ya se va de acá sabiendo que ya es jubilado. No tiene que, ¿cuánto me demora? No. Se va sabiendo que ya es un afiliado, un beneficiario de la... Esto es mucho más importante que una reforma. Todas estas cuestiones son más importantes. Le digo algo. Y esto, yo no voy a estar. Por ahí Alejandro vos vas a estar. En 3 años, esta ordenanza o este sistema hay que volver a reverlo, hay que pulirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas como debe, yo le puedo decir cuántos jubilados va a haber de acá a 10 años. Y el año que viene se va a jubilar una sola persona. Y después se van a jubilar 2 y 3 personas. Pero a partir del 4º año crece a 5. Y a partir del 7º crece a 11. Por ahí. Entonces, antes de que llegue ese momento y que la caja sufra alguna cuestión, pongámonos a trabajar para que en ese momento una situación que puede ser crítica no lo sea. Resumiendo, el Ejecutivo o el Intendente aprobaría esta modificación. Lo que estamos haciendo el decreto. Sí, lo que estamos haciendo, que nos parece muy como principio de orden, es
esta ordenanza es de consulta permanente para jubilados, activos, demás. Entonces lo que vamos a hacer es un texto ordenado. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar el 19, vamos a tomar los artículos que se modifican, dejarlos en otra letra más pequeña. Claro, sí, sí. Para que se pueda... Para cada uno, y cada uno pueda ir viendo cómo ha sido modificada y cuáles son los regímenes que han pasado y las cuestiones que se han suscitado. Gracias como siempre por su tiempo. No, por favor, Alejandro, cuando quiera para aclarar estas cosas o para cualquier duda que puedan tener. Muy amable. El diálogo que teníamos con el jefe de gabinete, que se llama Arturo Paz.